Buenos días, somos Capilla Calvario Iglesia El Camino. Bienvenidos a todos los que ya tienen por costumbre acompañarnos en los domingos a esta hora. Sean bienvenidos, y a aquellos que se encuentran en este video, que lo van a ver después o que lo están viendo ahorita mismo, si es por accidente o por cualquier cosa, bienvenidos también. Aquí estamos en Pajacuarán, Michoacán. Nos llamamos Iglesia Capilla Calvario, Iglesia El Camino, y pues estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. En estos momentos estamos leyendo el libro de la carta de los Efesios, y la vez pasada leímos versículo 1 al 3. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio y va a ser versículo 4 hasta el 7. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, tómenla y leanla con nosotros también para después pasar al estudio. Mientras agarran sus Biblias, les quiero anunciar que agradecemos sus oraciones y que nos levanten en sus ministerios, que si tienen por costumbre orar, que es deber de todo cristiano. La oración es lo más importante que Dios nos ha dejado, así que levántenos en sus oraciones, pónganos en su mente y en sus listas, y que levanten que haga el Señor una obra grande aquí en este lugar de Michoacán. Bienvenidos de nuevo, y les vamos a pasar a leer lo que vamos a estudiar este día. Como les dije, vamos a estudiar versículo 4 hasta el 7 en Efesios capítulo 1. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Señor, le damos gracias por permitirnos levantarnos, despertar este día y venir a alabarlo en canción y alabarlo en su palabra, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo caiga sobre nosotros, Señor, que nos cubra, que nos dé la habilidad de entender lo que su palabra tiene para nosotros este día. Nuestro deseo es de conocerlo más, Señor, de poder enamorarnos más de usted y lo que usted ya hizo en la cruz por nosotros. Sabemos que no hay otro nombre que nos dé la salvación más que el nombre de nuestro Señor. Por eso le pedimos, Señor, que nos cubra, que nos ayude, que nos guíe, que nos instruya y nos enseñe por medio de su palabra, Señor. Y sabemos que en estos días usted no habla a su pueblo con voz como lo hacía en el Viejo Testamento, pero lo hace por medio de su palabra, Señor. Así que le pedimos que nos hable, que nos unja, que nos ayude, Señor, a vivir una vida agradable a usted. Que Dios nos escogió, según nos escogió, dice el versículo 4, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha y delante de Él. Hay esa maravillosa doctrina de la elección. Ha bendecido a muchos y confundido también a muchos. Hay gente, y eso vamos a explicar, porque hay movimientos desde la reformación de la iglesia, de la reformación, cuando los diferentes personajes como Martín Lutero, aparte de él hubo otro personaje que se llama Juan Calvino o John Calvin. Predicaba la doctrina de la elección, y se basaba más o menos en estos versículos, pero yo creo que los movimientos de hoy en día han sido ultra doctrina, que no creo que Juan Calvino predicara lo que ellos enseñan, que solamente los elegidos son los que Dios ya escogió, porque sí es cierto que desde la fundación del mundo ya sabía Dios quién iba a ser salvo. Pero no es porque Él ya haya escogido a cierta gente, pero Él, estando fuera
de todo tiempo y espacio. Dios sabe lo que va a pasar de aquí a un año, un día, unas horas. Nosotros no, pero Dios ya lo sabe, porque Él está fuera de tiempo y espacio. Él no lo domina el tiempo ni el espacio, porque Él es Dios. Él lo hizo todo. Él ya sabía y ya había predestinado, vamos a estudiar más al ratito, la crucifixión de nuestro Señor y lo que eso significaba para la salvación de nuestros pecados. Así que muchos confunden a la gente y no nos vamos a adentrar mucho en eso, pero solamente para explicar eso, porque hay movimientos radicales, básicamente, en que dicen, bueno, tú no puedes hacer nada. Si no eres escogido, haga lo que hagas, no vas a ser salvo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Así que trataremos de explicar esta lección sin poder confundir a nadie, porque esto sí es muy delicado en cuanto a la palabra de Dios. Y por eso tenemos que saber y entender lo que la palabra de Dios dice. No somos solamente que nos lavan el coco y creemos lo que tenemos que creer y tú créelo y no hagas preguntas. Tenemos que hacer preguntas porque Dios nos dio un cerebro para preguntar y para averiguar, para indagar lo que su palabra en verdad dice. Y si nosotros sí creemos básicamente y totalmente en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es la Biblia, y que Él nos la dejó como un manual de vida para que la vivamos de acuerdo a su voluntad. Así que así es como, ya explicando eso, así es como comienza Pablo en esta carta, que la salvación, o que los escogidos ya lo sabía Dios, porque Él ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esas son las palabras de Jesús. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os la dé. Por eso es que oramos siempre en el nombre de Jesús, porque queremos que si nuestras peticiones, no es de decir, tú pide lo que sea y Dios te lo va a dar si dices el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica tampoco. Eso es solamente, ¿por qué mencionamos el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones o peticiones? Porque queremos que sea de la voluntad de Él y no la nuestra, porque nosotros quisiéramos, nuestras oraciones pudieran ser, dame $1,000,000, dame una casa gigante, un carro del año. Pero esa es la voluntad de Dios, no siempre. Por eso queremos estar bajo su voluntad. El pecador que es dejado a su propia manera siempre va a alejarse de la voluntad de Dios. Así que por eso tenemos que estar de acuerdo a su palabra y saber de su palabra para que vivamos de acuerdo a lo que Él manda. En Romanos 3, versículos 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso dice que nuestra naturaleza carnal no busca a Dios. ¿Qué buscamos? Los placeres de este mundo, los que nos cae bien, lo que nos gusta. Y eso no quiere decir que no nos va a gustar vivir bajo la gracia de Dios. Sí nos gusta, porque es a lo contrario de lo que la gente piensa, que dice que los cristianos son muy aburridos. Al contrario, lo que pasa es que los cristianos no usamos las cosas mundanas para divertirnos. Nos divertimos de una manera sana y vaya que hay diversión. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sin Él estamos perdidos. Estamos perdidos y destinados al infierno. Dios nos escogió aún antes de la fundación del universo. Así que nuestra salvación completamente es por su gracia y no en la base de que nosotros hemos hecho lo que escogió, porque la religión siempre te va a decir que tú por tus propios medios vas a ganarte la salvación, que te vas a ir al cielo por tus propios medios, por lo que haces, y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que es por su gracia y por su amor, y no en la base de que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él nos escogió en Cristo Jesús, y no fue por nosotros mismos. Eso fue por su propósito de Él, para ser santos y sin mancha. En la Biblia la elección siempre consiste en el privilegio que conlleva también la responsabilidad, porque es un privilegio ser salvos, es un privilegio saber que un día vamos a estar en su presencia, pero también es un deber y una responsabilidad vivir de acuerdo a su voluntad.
No falta, en esta situación las palabras no cuentan mucho, pero la manera de vivir también. En la Biblia también dice que cada palabra que sale de nuestra boca será juzgada por Dios. Pero hay una diferencia. Hay dos tronos, el trono blanco de gracia y el trono que va a juzgar a los no creyentes. El trono de gracia vamos a llegar justificados por medio de Jesús, y esto es lo que vamos a ver más adelantito. Somos justificados por medio de Jesús y ya no hay haber pecado que juzgar en nosotros. Pero aquel que no recibió a Jesús como Señor y Salvador va a ser juzgado ante el trono de juicio. Y será, ahí es donde se va a bajar la lista. Dice el Señor, cada quien tiene un libro de vida. Y ahí va a salir todo. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, palabra por palabra. Ahí va a salir. Pero hay una diferencia, que a los que somos salvos, ese libro está cubierto con la sangre de Jesús. Así que ya no va a haber nada que juzgar, porque somos libres en Él. Porque la gracia de Dios es que nos mueve a responder. Por su gracia, por el conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, es que venimos a Él. Así que ese es la soberanía divina y la responsabilidad humana van juntas, porque es nuestra responsabilidad. Porque Dios, como siempre digo y me gusta decir, que Jesús es un caballero. Él nunca va a forzar a nadie a recibir su gracia, pero la recibimos de acuerdo a lo que sabemos. Por eso es bueno el conocimiento, de saber lo que ha hecho y por qué lo hizo. Porque Él no nomás murió en la cruz por morir. Ese propósito fue para salvación del mundo. Por eso ahí viene la responsabilidad humana, si creemos en eso o no. Así que esto es algo muy complicado, y no pretendamos saber lo que significa, lo que es la Trinidad, la santidad, porque eso es algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Aprender que el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios son uno solo, pero que son tres personas diferentes. Eso es increíble. Pero eso es lo que creemos, que es Dios en tres personas. Por eso Jesús dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Si venimos a Él con todo corazón, Él no nos rechazará. Las dos cosas son verdad, las dos son esenciales también. Debemos notar que las tres personas de la divinidad están envueltas en nuestra salvación, porque tienen tres diferentes obras. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Son tres diferentes, pero los dos trabajan al mismo tiempo para nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fue por eso, esa es la base de nuestra fe. Sin resurrección no hay salvación. Por eso es tan importante que muchas veces las religiones dejan pasar eso de la resurrección, cuando es lo más importante de nosotros. Si no hay resurrección de Jesucristo, no hay salvación para los hombres. Y en eso ponemos toda nuestra fe nosotros. En lo que respecta a Dios Padre, fuimos salvos cuando Él nos escogió en Cristo, desde la eternidad. Pero eso por sí mismo no es lo que nos salva. En lo que nos respecta a Dios Hijo, fuimos salvos cuando Él murió por nosotros en la cruz. Esa sangre que derramó por nosotros es la que nos lava, la que nos limpia de todo nuestro pecado, porque como dije hace rato, como dijo Pablo, que no hay ni uno que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que lo busque, pero pues por su misericordia que nos hace saber lo que hizo por nosotros. Y por eso nosotros cuando murió en la cruz, y en lo que al Espíritu Santo se refiere, fuimos salvos cuando nos movió a entender que somos pecadores y necesitamos a un Salvador, y nos rendimos a Él. Si nos rendimos a Él o si no nos rendimos, eso es lo que marca la pauta. Pero mientras haya vida, hay oportunidad. Ya cuando uno muere, ya no hay vuelta atrás. No hay rosarios, no hay misas que te puedan dar la salvación, porque eso no salva. Jesucristo salva. No importa que paguen $1,000,000 haciéndote misas, eso no te va a sacar del infierno, porque no hay purgatorio.
Solamente hay dos caminos, el cielo y el infierno. En la Biblia nunca anuncia el purgatorio. Así que nos rendimos a Él o no nos rendimos, nuestro siguiente paso será la muerte y dice la palabra de Dios que viene la muerte y después el juicio. Y eso es lo que pasa solamente. No dice que te ponen a castigarte un tiempo y después te van a sacar de ahí para ver si puedes obtener la salvación. No es así. Así que nos rendimos a Él. Lo que pasó en la eternidad se cumplió en el tiempo presente y se sigue cumpliendo y continuará pasando, porque el Evangelio es eso, que va moviéndose por todo el mundo y va tocando a la gente. Por eso decimos que hay ese movimiento del calvinismo, de Juan Calvino, que los ultra calvinistas se pasan de lo que Calvino quiso enseñar. Solamente quería enseñar la predestinación, el que estamos ya sujetos a hacer, porque Dios ya sabe todo lo que va a pasar y ya sabía que nosotros íbamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador o no lo íbamos a aceptar. Y hay otros movimientos de esos tiempos también, como uno que se llama Armenio, un hombre llamado Armenio también, pero él enseñaba que no importa lo que hicieras, la salvación ahí estaba. Así que son dos contrarias doctrinas, pero eso lo estudiaremos en otro caso. El caso aquí es que vamos a ver por qué Jesús hizo todo esto. En el versículo 5, aquí de Efesios 1 dice: el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que nosotros estábamos perdidos, éramos huérfanos, pecadores. El pecado nos alejaba de Jesús. El pecado nos aleja de Dios y no tenemos relación con Él, porque si seguimos el pecado no somos de Él. Pero Él en su amor, la palabra amor en griego que describe aquí es amor agape. Y ese amor agape es el amor sin condición, el amor puro, el amor por voluntad. Es la voluntad de Dios amarnos. Porque en el griego había otros significados por el fileo, el amor fileo, que significa amistad. Un amor de amistad, un amor así cordial nada más. Pero el amor agape es amor sin condiciones, el que Dios tiene para nosotros. Así que ese no es de sentimentalismo. Si tú me quieres, yo te quiero. Si tú me caes bien, entonces te aprecio. Pero no, ese amor es que aunque fuéramos enemigos de Él, Él nos amó todavía, cuando aún éramos sus enemigos. Así que el amor sin condición es de su propia voluntad. Así que habiendo predestinado, como dice aquí, es que mediante ese amor agape, su propósito de adoptarnos como sus hijos. La palabra predestinado se refiere a lo que Dios hace para salvar y adoptar a sus hijos. En ningún lugar de la Biblia nuevamente nos enseña que hay gente que está predestinada para ir al infierno. No nos dice en ningún lado, pero sí nos dice que hay gente predestinada para la salvación, para ser adoptados por Dios. Así que todos tenemos la oportunidad, todo el mundo. No es que unos, bueno, ya perdiste, te tocó perder, te tocó que no fuiste escogido. Eso no es lo que quiere decir aquí. La palabra predestinación se refiere solamente a la gente de Dios. La palabra simplemente dice que es ordenado de antemano, que predetermina elegir o que nos ha elegido. Eso es lo que quiere decir. Parece dirigirse a gente, mientras que predestinación se refiere a propósito. Elección, gente. Predestinación es a un propósito, que suba su propósito de Él, la predestinación. Y están conectados. Todo eso está conectado a la crucifixión de Jesucristo, nuestro Señor. Porque se acordarán aquellos que estuvieron con nosotros en nuestro estudio del libro de los Hechos, básicamente en Hechos 4, de los versículos 25 a 28, dice: porque que por boca de David siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y lo que está diciendo, todo esto que está pasando aquí ya estaba predestinado también. Dios ya había anunciado desde el Viejo Testamento que Jesús sería arrestado y que será juzgado por Herodes y Poncio Pilato. Ya estaba predestinado eso. Dios predestinó nuestra adopción por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Este versículo 5 nos dice la palabra adoptivos por medio de Jesucristo y nuestra conformidad en Él. En Romanos afirma esto, en Romanos 8, versículos 29 a 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que eso es lo que hizo Dios. Nos justifica por medio de Jesús. La palabra adopción tiene un doble significado aquí. Es como en el doble tiempo de la conjugación del tiempo presente y futuro. En el momento de la adopción sigue la regeneración, en un nuevo nacer. Como vimos la interacción que tuvo Jesucristo con Nicodemo en Juan capítulo 3, donde Él explica a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le preguntó qué hay que hacer para obtener el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Dice, algunos de ustedes conocerán este pasaje donde Nicodemo le dice, ¿cómo es posible que un hombre ya adulto pueda entrar de nuevo al vientre de la madre? Y dijo Jesús, tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, tú siendo maestro, porque Nicodemo era uno de los maestros del Viejo Testamento. Y él dijo, tú que eres maestro no entiendes lo que te digo. Te estoy diciendo cosas terrenales y no entiendes. Si te digo las cosas espirituales tampoco las entenderás. Y así también el Señor muchas veces le tuvo que decir a sus discípulos mismos que no entendían lo que Él decía. Se los tenía que explicar a ellos. Y eso es lo que consistía en la adopción de Dios, el nacer de nuevo, el ser regenerados de nuevo. La adopción es un acto de Dios. ¿Y por qué nos llamamos adoptados? Porque la salvación era para los judíos antes solamente. Y después que los judíos rechazaron al Señor, el Señor ya habiendo predestinado, porque también en el Viejo Testamento está que los gentiles que somos nosotros, todo aquel que no es judío, tendría también oportunidad de salvación. Y eso es a lo que se refiere aquí. Así que podemos ver la situación de este Nicodemo, que él pensaba, siendo judío, ya tengo la salvación. Y eso es lo que muchos judíos piensan, que ellos son, y sí son el pueblo escogido de Dios, pero también ellos tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay muchos judíos que no han reconocido a Jesús como Mesías todavía. Siguen esperando al Mesías, y el Mesías ya llegó hace más de 2000 años. Y ellos siguen esperándolo. Así que eso es nacer de nuevo. La adopción es que nos regenera. Que no cambiamos, nos regeneramos. Que dejamos atrás el pecado, la suciedad de nuestros corazones y de nuestras mentes y venimos a nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es para la adopción, ya siendo adultos. Y puede que surja la pregunta, ¿por qué Dios hace todo esto? Porque podemos inmediatamente clamar nuestra herencia. Porque siendo hijos de Él, ya somos herederos de Él, coherederos, como dice la palabra, con Jesucristo. Nuestra herencia y disfrutarla a lo abundantemente posible en una riqueza espiritual. Así que un bebé no puede legalmente usar herencia. Y esto lo explica en Gálatas 4, 1 al 7, Pablo. Nos dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Está refiriéndose que un niño no tiene las mismas condiciones, porque es igual que un esclavo, porque los demás manejan su vida. Y acordémonos que en ese tiempo había el esclavismo. Y ya expliqué qué clase de esclavismo había en ese tiempo. Así que, y dice el versículo 2 de Gálatas 4, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es muy significante para nosotros. Porque si podemos entender aquí, es eso que ya somos, no solamente somos seguidores, pero ya somos hijos de Él. Y somos también herederos de Dios por medio de Cristo. Y ahora como aquí la palabra Abba, Padre, Abba quiere decir, era como lo que Jesús le llamaba a Dios Padre. Y es muy significativo porque Abba, Padre, es como cuando un niño está enamoradísimo de su papá y su palabra le dice papi, papá, o pa, o papi, más bien, más común, papi. Eso es lo que Jesús le decía a Dios Padre, y por eso es significativo, porque Abba es una palabra de llamar a alguien con amor, Padre, y eso es lo que significa el Padre. Eso es lo que podemos nosotros venir a llamarle a Dios mismo, Padre, Abba, Padre, que es nuestro papi, nuestro papá, y a la que amamos con un tierno amor de Padre. Así que siendo adultos, por eso podemos clamar la herencia. Ya no somos niños, y esa es la madurez espiritual donde viene. Porque sí, cuando empezamos a saber de la palabra de Dios, hay un proceso que no sabemos, pero por eso es importante estudiar la palabra para ir creciendo, madurando, haciéndonos adultos, no de manera literal, pero de manera de crecer. Porque como siempre digo, hay mucha gente cristiana que tiene 20, 25 años yendo a la iglesia y no crecen, porque no reciben la palabra, son enanos espirituales, porque el tiempo pasa, se van haciendo viejos, pero no crecen. Y esa es la manera que podemos ver a algunos que se atoran en cuanto a lo que es conocer a Jesucristo y usar toda esta bendición de la adopción que hemos obtenido por medio de Él. En Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esa redención y va a ser cambiado nuestro cuerpo. En la Biblia está que Jesús va a venir por su iglesia. Él ya vino hace 2000 años para salvarnos de nuestros pecados. Y Él vino a morir como mártir, como una oveja, al matadero. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero su segunda venida va a ser como juez y va a venir en gloria. Y dice la palabra de Dios en Colosenses que los va a recibir en las nubes. A los que estemos vivos en ese tiempo nos recibirá en las nubes. Y a los que estén muertos van a estar con Él también. Y eso es lo que nos dice aquí, que es la redención de nuestros cuerpos. Así como su cuerpo fue transformado, también nuestros cuerpos serán transformados cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Los adoptados tendremos cuerpos glorificados, y en ese momento se verá quién realmente es hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso también, a pesar de todo lo que las religiones dicen, nadie de nosotros puede por nuestros propios medios de nuevo ser aceptos a Dios. Sin Jesucristo no podemos ser aceptos o aceptados. La palabra hoy en día sería aceptados a Dios, pero Él en su gracia nos hace aceptos en Cristo Jesús, quien es el Hijo amado. Es el amado que menciona aquí Pablo en versículo 6. Somos aceptados en el amado, en Jesucristo nuestro Señor. Así que de manera que podemos explicar esto es viendo la epístola de Pablo también. Ahí Pablo, una carta que le mandó a Filemón, en el Filemón es un capítulo uno más, y en Filemón 17, 19 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele,
como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. La cosa es aquí, y el contexto aquí de esta carta, Pablo le escribió a Filemón. Y esa carta la mandó con Onésimo, un esclavo que había escapado de la casa de Filemón. Y por cosas de la gracia de Dios, Onésimo fue salvo bajo las enseñanzas de Pablo. Y también Filemón. Así que él escribe a Filemón, le manda la carta con su mismo esclavo, le dijo a su esclavo Onésimo: te escapaste, regresa, ya eres salvo, haz lo que debes de hacer. Y acuérdense, y no es que él fuera un esclavo negro, ya les expliqué eso antes. A veces la gente caía en esclavitud porque tenía deudas y no podían pagarlas. Y tenían que trabajarle gratis a esa persona hasta saldar su deuda. O por ciertas maneras, a veces los esclavos eran voluntarios también. Pero en este caso, Pablo le escribe a Filemón: ahí te mando a Onésimo, perdónalo, lo que él te hizo algún daño, perdónaselo. O si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Como diciéndole, tú me debes mucho también, porque también Filemón fue salvo por medio de Pablo. Así que Pablo era el maestro de los dos, era el padre espiritual de los dos. Por eso, con esa confianza le dice: si te debe algo, Onésimo, ponlo a mi cuenta. Acuérdate que me debes mucho más tú a mí. Como diciéndole, ahí estamos, ¿no? Así deja las cosas mejor. Pero lo hizo porque los dos tenían que hacer las cosas, uno como amo del esclavo y el esclavo para su amo, haciendo las cosas bien. Pero en este caso, en este contexto, nos sirve para saber lo que Jesús hizo por nosotros. Que siendo esclavos al pecado, Él nos redimió, Él nos compró. Como antes, en esos tiempos también, en los que vivía Pablo, había muchos esclavos, millones de esclavos que eran comprados y vendidos en esa época. Y había gente de buen corazón que compraba esclavos y los dejaba libres, porque los quería ver libres solamente. Así que y eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Esclavos al pecado, Él nos compró con un precio inmenso. Y eso es lo que tenemos que entender, lo que hizo Jesús por nosotros es pagar el precio del pecado, nos compró y ahora no somos esclavos, somos hijos de Dios ahora, siendo nosotros esclavos del pecado antes. Y eso tiene mucho significado porque no podemos ver superficialmente lo que Jesús hizo por nosotros en ese tiempo. Cuando Jesús decidió estar en el cielo junto al Padre y que no había otra manera de salvación, Jesús decidió venir al mundo, nacer como un bebé de una virgen, de una mujer pobre, una muchacha pobre, que Él vino a nacer en lo más pobre de los pobres. Acuérdense que Galilea era considerada como, Tepito, antes, tenía esa fama. Para los que conocen, los que son aquí de México, Tepito es lo que consideran peligroso, y que no hay mucha gente, según lo que dicen, no hay gente de muy buen corazón, no hay gente muy decente que digamos. Eso era Galilea en ese tiempo. Ahí nació el Señor. El Señor creció en una familia de carpinteros y Él decidió un día bajar del reino de la adoración de los ángeles, bajó al mundo a vivir como un humano, totalmente carne y hueso, pero Él, siendo Dios todavía, nunca dejó de ser Dios. Y Él vivió y murió horriblemente. La única película que impactó a muchos fue la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Pero esa no le llega ni a los talones a lo que verdaderamente sufrió el Señor. Su cuerpo fue rasgado, masacrado, un guiñapo de carne lleno de sangre se veía solamente. Y eso lo hizo por nosotros. Fue ofendido, escupido, se burlaron de Él, lo cachetearon. Siendo Dios, no se defendió. Porque Él en un momento dice la palabra de Dios que tenía legiones de ángeles listos para llegar y derrotar y abolir
todos esos que lo estaban haciendo sufrir. Pero Él no abrió la boca, como oveja al matadero se dejó ofender, se dejó masacrar, porque eso era el precio que Él pagó para nuestra salvación. ¿Qué más amor puede haber que eso? Que alguien sufra eso por un pecador. Podemos nosotros sufrir. Yo doy la vida por mi hijo. La doy fácilmente, pero no por un extraño. Y menos uno que me haya hecho mal. Pero Dios lo hizo. Morir por aquellos que lo ofendimos. Aquellos que no queríamos nada con Él. Por eso murió Él. Por eso es el gran precio que pasó. Por eso Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo como si nada. Porque Él le pagará cualquier precio. Eso es lo que hizo Jesús. Él ya pagó abundantemente por nuestra salvación. Y ahora podemos ser recibidos por el Santísimo, por el amado Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí, que somos amados por Dios, por el amado Hijo de Dios. Y somos aceptables a Él. No por otra cosa, no porque hacemos cosas buenas, no porque damos dinero a los pobres, no porque eso son solamente reacciones de alguien que tiene un corazón bueno y salvo. Porque hay gente malosa que también ayuda. Hemos visto los carteles llevando a las cenas a las personas. ¿Eso quiere decir que están libres de crimen? Claro que no. Pero los que hacemos obras buenas no es porque queremos ganarnos el cielo. Es porque ya nos hemos ganado el cielo. Y no por nuestra propia cuenta, sino porque Jesucristo nos abrió esa puerta donde podemos entrar y ser aceptables en el amado que Él es. Y ya para terminar, el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aunque sabemos que no podemos completamente entender que Dios, Jesús y Espíritu Santo son uno solo, eso es lo que aceptamos en nuestro espíritu. Nuestro espíritu nos dice, aunque no podemos decir, bueno, como 3 personas pueden venir y ser una, y todo eso es algo que no podemos ni siquiera. Hay mucha gente que lo ha explicado, que usan que la naranja, que la tecata, lo blanco y la semilla, y otros que usan el agua, que solidificada en hielo, que otra en vapor y que otra en líquido. Son pequeñeces para saber la magnitud de lo que es la Trinidad. Pero por eso no vamos a entrar ahí, porque eso es, sobre todo a mí, mi mente no tiene para tanto. Y así que nomás la aceptamos, la recibimos. Y esas 3 personas obran independientemente para que juntamente con Jesús hacer posible la salvación. Pero cada quien tiene un ministerio especial para obrar en cada uno de nosotros. Redención quiere decir que compró, lo que estábamos diciendo hace ratito de Pablo, que compró y nos hizo libres, pagando el precio inmenso que pagó. Y en eso es precisamente lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso es tan importante. Y no es que nosotros como cristianos nos ofendamos, no es tanto ofender, pero es como cuando ves a alguien que va a un pedregal, a un barranco y que se va a derrumbar. Es como ver eso cuando te enseñan que hay otras maneras de ser salvos, que tienes que adorar a otras entidades, a estatuas, a ídolos. Eso es pura vanidad del hombre. Es solamente Jesucristo. Por eso tenemos que entender que no hay otra manera. Solamente Dios nos hizo libres. Solamente Jesús murió por nosotros en la cruz. Cuando te dicen, bueno, rézale porque su madre tiene más autoridad que él. Eso no lo dice en la Biblia. María es una gran persona usada por Dios. Y no es cierto que lo dicen los católicos, que los cristianos odiamos o desprestigiamos a María. No es cierto, es una mujer venerada, usada por Dios, bendita entre todas las mujeres. Pero eso no la hace santa. Eso lo hace que ella ha sido aceptada por Dios por medio de su Hijo también. Ella también recibió la salvación por medio de Jesús. Ella lo dijo, ella misma con sus palabras. Dijo que Jesús era su Salvador. Así que no podemos nosotros dejar. Es como si un doctor
Y sabemos que aquí en México hay muchos doctores sinvergüenzas, hay buenos, pero también hay muchos sinvergüenzas que te van a diagnosticar mal porque quieren sacarte dinero. Y al contrario, si alguien tiene cáncer y ese doctor no te dice, entonces te vas a morir por creer en él. Así que nosotros tenemos que decir la verdad. Sin Jesucristo no hay salvación. Pase lo que pase. No hay nada, no hay ningún santo, ninguna estatua, nada de lo que te diga la religión te va a salvar más que Jesucristo nuestro Señor, que Él fue el que derramó su propia sangre. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí dice que sí, te enseñaron, porque eso es un shock inmenso. Y permítame repetirle de nuevo porque ya lo he dicho antes, pero es un shock inmenso cuando tú creces en una religión y haces todos los rituales, todas las costumbres, todos los que te manda a los líderes religiosos, y resulta que en la Biblia no está nada de eso. Y resulta que no necesitas nada de eso para ser salvo, venir a Jesucristo. Que no hay nada que te pueda salvar más que Él y su muerte en la cruz. Y va a decir, bueno, ya murió en la cruz, ¿qué puedo hacer yo? Creer en Él y vivir para Él y hacer todo esto y ser aceptos de esa manera a Él. Porque dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Y en Colosenses 1:13-14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La próxima vez, si Dios quiere, vamos a ver eso de la redención, que es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. Pero veamos en Colosenses 1, versículo 13, que dice que la potestad de las tinieblas, y si somos pecadores, estamos bajo las tinieblas, bajo el engaño del enemigo, bajo el engaño del diablo que quiere que nos perdamos. Pero es Jesús, siendo Hijo amado de Dios, nos salvó. Si éramos esclavos al pecado, éramos muy pobres de espíritu. El hombre más rico del mundo, si no tiene a Jesús como Señor Salvador, va a ir al mismo lugar que el mendigo más pobre de todo el mundo, si no se arrepienten y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Así que con eso, no es que mucha gente dice, bueno, ese pastor no tiene amor, pero no hay nada más lleno de amor que enseñar la verdad. Si quieren oír que son victoriosos, que Dios los tiene para grandes cosas, que van a ser ricos materiales, pues hay muchos lugares donde pueden oír eso. Mucha doctrina de la prosperidad, como le dicen, que los engañan, y mucha gente de esos engañadores se van a ir al infierno junto con muchos de ellos por no enseñar la palabra de Dios, la sola escritura. Es lo que los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otros enseñaron cuando se pusieron en contra de la religión, cuando miraban que estaban vendiendo la salvación. Fue lo que le llenó el tope a Martín Lutero. Dijo, no puedes vender la salvación, eso no está escrito. Por eso lo mandaron matar, porque los religiosos lo más querían el dinero, y todavía quieren el puro dinero. Ellos no quieren la salvación de las almas, quieren su dinero. Así que en base a eso vamos a sacar nuestras propias conclusiones y sabemos si es la verdad la palabra de Dios o lo que enseñan los farsantes allá afuera. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Le pedimos, Señor, que esto que nos enseñó este día, que su Espíritu Santo nos toque, Señor, nos llene, nos haga reflexionar con usted, Señor. Tengamos esa inquietud de querer saber más de usted, Señor. Que tengamos ese espíritu de querer tener una relación estrecha con usted, Señor. Usted ya lo hizo posible. Por su sangre redentora podemos aprovechar, venir a sus pies, Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo que apartaba
la gente de su trono de gracia, del lugar más santísimo, fue abierto para que podamos entrar a usted. No necesitamos mediadores para platicar con usted, Señor. Gracias por su salvación. Gracias porque somos adoptivos y podemos clamar nuestra herencia de salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendiga a la gente que está aquí, Señor, a la gente que nos está viendo por medio del internet. Cúbralos con su manto precioso, Señor. Sane sus enfermedades, provea por sus necesidades, Señor. Bendiga sus hogares y ayúdanos a caminar una vida agradable a usted, Señor. Se lo pedimos dándole muchas gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Y si les gusta, compartan el video. Y aquí nos veremos la próxima vez. Más, de los que prefieren YouTube, más al rato va a estar este mismo video en YouTube para aquellos en Capilla Calvario Iglesia del Camino. Nos vemos la próxima vez.